Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este evento, a los organizadores, al señor Nabil y a todo su equipo. La presentación la voy a dictar, o la voy a presentar en mi idioma natal, pero las láminas están en inglés para ayudar a los angloparlantes. El tema que voy a abordar, de acuerdo a la sección que estamos, es sobre una experiencia o dos experiencias ligadas a un proyecto de jardín botánico en mi país, proyecto empresarial, y también la aplicación del giro del turismo y la conservación de las orquídeas principalmente, como un potencial de un desarrollo de agronegocios y también de exhibición dentro de un eje de jardín botánico y conservación, en el caso particular de una asociación orquidológica de Caribe costarricense. Ok, primero que nada, la situación de la industria, llamémoslo así, de la horticultura vegetal de Costa Rica, plantas, flores y follajes, sufrió un decrecimiento importante después de la crisis mundial financiera allá en los años 2008 hasta el 2010-2012, en donde los mercados internacionales tuvieron un problema general de compras. Entonces nuestra industria de plantas, que era una muy importante industria generadora de empleos y de oportunidades en el país, lamentablemente decreció debido a los costos de producción y definitivamente que los mercados se contrajeron. Después de un proceso, de un análisis fuerte de esta pequeña empresa que fue exportadora de flores tropicales, se llegó a la conclusión de que teníamos que realizar un cambio de actividad total hacia un producto de mayor valor agregado y de aprovechamiento, que fue identificado como las orquídeas. La estrategia de innovación, la cual consiste en un producto o un servicio de calidad, de buena calidad para un cliente que ha determinado tecnología de producción y un buen manejo vegetal, fue el eje principal, el criterio de selección del producto, la innovación en este caso. Partimos de materiales genéticos que estaban en fincas y en manos de algunos cultivadores de orquídeas, como ya me antecedió mi amigo Jorge. En Costa Rica hay mucha orquídea y mucha de ellas está en colecciones privadas. Entonces a partir de ahí empezamos a buscar material genético para poder hacer un stock y poder montar el proyecto. Entonces nuestro eslogan de una pequeña y mediana empresa, en este caso una pequeña empresa, es generar productos de valor agregado. En cuanto a, como ya se explicó anteriormente, la riqueza y diversidad biológica en orquidácea que hay en el país, en tan solo 51.000 kilómetros cuadrados de territorio continental, que realmente es un territorio pequeño comparado con otras naciones de América Latina, la presencia de una cadena de montañas y valles que hacen una gran cantidad de microclimas en nuestro país, que va desde, como se ilustró anteriormente, desde el nivel del mar hasta casi los 4.000 metros. Esa rica biodiversidad por metro cuadrado nos hace ser el cuarto país a nivel mundial en biodiversidad, y se vuelve un destino, un interés importante por la diversidad de flora y fauna para la atracción turística, siendo orquidácea la familia vegetal más evolucionada genéticamente y más diversa, como se explicó anteriormente. Y bueno, ya la lámina está equivocada porque la fuente no es tan reciente. Ya vimos que la cantidad de especies identificadas solamente en el territorio nacional supera. Hablamos de 900 géneros y nosotros tenemos bastantes plantas en el país que han sido introducidas de otras latitudes. Nosotros nos ubicamos en el Caribe costarricense, en la provincia de Limón, en donde tenemos unas condiciones idóneas de adaptación de muchas otras plantas, un trópico húmedo, y incluso tenemos también una gran cantidad de especies que se crecen en esa región, incluso con la frontera con Panamá, donde compartimos un parque nacional que se llama el Parque Internacional Amistad. Entonces, en su zona Caribe y Pacífico también. Nos hace un país con muchas ventajas y buena cantidad de plantas, que desde nuestro país hasta Bolivia es donde se concentra ya, como se ilustró anteriormente, una gran cantidad de orquídeas a nivel de neotrópico. Para los costarricenses, las orquídeas es parte de nuestra cultura.
No en vano, los indígenas costarricenses utilizaron, y según fuentes bibliográficas, la flor del Oncidium o del género Trichocentrum también, conocidos por nuestros abuelos y nuestros antepasados como lluvias de oro, golden rain en inglés, porque simulaba eso, donde el tallo floral caen muchas flores amarillas y en el medio del verde que nos caracteriza había un contraste interesante. Entonces los indígenas lo asociaban con su forma de las aguilitas que le llamamos los ticos, como nos llaman a nosotros, en sus dijes. De tal manera que ha sido utilizado en la joyería prehispánica y la cerámica, y de ahí ha venido una cultura prehispánica hasta nuestros días, que es el cultivo de la orquídea. No en vano, nuestra flor nacional es una orquídea, es la conocida guaria morada, Guariantes skinneri, y pues hemos encontrado, o existen algunas de los principales, entre muchos otros que ahí se mencionan, como Guariantes skinneri, Guaria torreada o Cattleya dubiana, Psychopsis crameriana, Trichopilia suavis, Oncidium puripladum, Ficase tricolor y muchas más. Son plantas que en este momento existen en colecciones y algunas incluso mejoradas hasta tetrahíbridos, como el caso de Guariantes skinneri, y se exhiben en exposiciones a nivel mundial. Pero ¿qué pasa con las orquídeas en Costa Rica y creo que en general en nuestro mundo? Siempre ha sido extraída desde la época victoriana, con la extracción de su ambiente natural para los jardines botánicos en 1700. Muchas murieron, no se adaptaban. La deforestación, por supuesto, debido al uso del cambio de uso de la tierra, ya sea para actividad pecuaria o agrícola, pero también para el urbanismo y la construcción hoy por hoy, porque las ciudades crecen y hay que ocupar espacios, y esa presión sobre los recursos fitogenéticos causan la erosión del recurso de la orquídea. Además de eso, habría que sumarle también, debido al cambio climático, el aumento en la temperatura está afectando las poblaciones de ellas, y el aumento en los incendios forestales están causando pérdidas importantes de recursos fitogenéticos. Ok, ahora desde un enfoque empresarial, que es el que me toca hablar acá, ¿cuáles son las ventajas de las pequeñas y medianas empresas, o cuáles deberían ser las ventajas de acuerdo a las características mismas? Bueno, primero, el empleo, ser fuente de empleo. Aquí se habló en la mañana sobre formas de generar recursos. Ok, necesitamos generar trabajo para los investigadores, para los egresados de las universidades y para las personas en general. El emprendedurismo es parte importante también del desarrollo para la innovación. Producir productos de calidad nacional, buscar diversificación de mercados, integrar productores también, lo que se llama encadenamientos productivos, y la investigación. Este es un campo en donde las pequeñas y medianas empresas latinoamericanas en general podemos crear en nuestros respectivos países, y este es el caso en que Costa Rica estamos trabajando. Entonces nace desde el inicio que comenté de la crisis del crecimiento de los mercados de plantas y flores, nació el proyecto Caribbean Botanical Garden, o Jardín Botánico del Caribe, referido a nuestra región caribeña de Limón en Costa Rica en 2012, como una respuesta a esa situación. Dejamos de exportar y teníamos una propiedad de 5 hectáreas y teníamos que mantener operaciones, y decidimos empezar a trabajar con un análisis obviamente técnico. En este caso nos asesoramos con el Instituto Costarricense de Turismo, con el Instituto Nacional de Aprendizaje, INA en español y por su acrónimo, bancos y también universidades, para encontrar posibles actividades que pudiéramos explotar en esa finca. Y en el año 2015 iniciamos con la construcción de los primeros senderos en el Caribbean Botanical Garden y crear el Orchid Garden como un proyecto a 5 años plazo, porque estamos claros que no es rápido este proceso. Una de las principales limitaciones para las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica, y me imagino que en el resto de América, es siempre el cash, el financiamiento, ¿verdad? Sobre todo cuando son emprendimientos personales o pequeños, no tenemos los recursos que quisiéramos para hacer esas construcciones, y las inversiones fijas son altas. Entonces hay que buscar fuentes de inversión, de capital de riesgo, que a veces en nuestras áreas es un poco limitado para poder lanzar un proyecto de este tipo.
En este primer año, el primer módulo de lo que conocemos como agroparque y finca de orquídeas fue construido porque consideramos que tenemos claros que el desarrollo sostenible es más que una filosofía que en la práctica. No puede haber desarrollo sin desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental. De tal forma que hemos concentrado nuestra producción y de orquídeas y de plantas a un área controlada y dejando el resto de la finca para su regeneración natural y para la habitación de aves y algunos que voy a pasar en imágenes posteriormente. En cuanto a orquídeas, bueno, existe muchísima investigación. Desde 1921 del siglo XX se conoce el proceso de la reproducción in vitro de ella y sabemos que mueven billones de dólares a nivel mundial. De hecho, países como Taiwán, Tailandia han generado oportunidad con recursos fitogenéticos nuestros. Yo hace un año estuve en Tailandia y tuve la oportunidad de ver plantas de nuestro neotrópico donde se están trabajando para nuevas variedades que saldrán a los mercados japoneses, europeos y norteamericanos en los próximos años. Entonces tenemos que volver a nuestros recursos fitogenéticos y poderle dar valor agregado y explotarlo de forma racional. Como esa foto linda de una Cattleya triana que es de Venezuela y que la estamos reproduciendo actualmente en nuestro laboratorio. El desarrollo tecnológico de la horticultura en orquídeas es muy amplio. Hay mucha información, hay mucho que no se publica porque hay interés de que no se publique, simplemente es protección. Entonces estamos trabajando fuerte en eso, en identificar mercados, en identificar sistemas de producción, generando tecnología nuestra propia costarricense y también adaptando tecnologías para poder insertarnos y darle sostenibilidad al proyecto del jardín botánico. Desde 1980 en nuestro país se generó o se viene generando tecnología en la producción de orquídeas con inversión del Instituto Nacional de Aprendizaje y en ese entonces con el gobierno de Taiwán que invirtió para transferir tecnología. Entonces existe mucho conocimiento acumulado en todo este tiempo. Una de nuestras principales ventajas, y parece paradójico, empezamos, como decimos en Costa Rica, de atrás hacia adelante. Empezamos teniendo un laboratorio y después tenemos el jardín, o al revés. Tenemos nuestra propia unidad de biotecnología. Esta foto es una vanilla planifolia, que tenemos material que se ha hecho selección. Y bueno, esa es la base, que las plantas vengan del laboratorio, no del bosque, justamente. Esta foto es el principio de la primera etapa del agroparque. El agroparque es ese concepto, es agricultura tecnológica. En ese invernadero se tienen plantas de orquídea y seguirá, es un área de desarrollo de 500 metros cuadrados de invernaderos. Ahí tenemos tecnología española, tecnología israelí y tecnología costarricense trabajando en el proceso. O sea, hemos hecho una adaptación, hacemos una tropicalización, si cabe el término, de la tecnología, porque no podemos copiar y trasladar porque no sirve, las condiciones son diferentes. Tenemos ya trabajos con nuevas variedades de plantas que estamos trabajando con cultivadores de orquídeas en el país y tenemos interés en trabajar en educación, entrenamiento, conservación y desarrollo de investigación en asocio con universidades de nuestro país y fuera de nuestro país, para poder proyectarnos como una empresa diferente, de alto valor agregado, pero sobre todo claramente identificado con un desarrollo sostenible. Este es nuestro logo. Son dos recursos que están en nuestra finca: el tucán arcoíris, que es ese típico de nuestro trópico, y una orquídea en su pico. Ese es el logo que nos caracteriza. ¿Por qué el agroturismo? Bueno, ¿y por qué salió con el proyecto de agroturismo? Resulta que en Costa Rica el agroturismo empieza a desarrollarse, el ecoturismo está muy posicionado, pero el agroturismo es la nueva línea donde las personas de las ciudades ven y ven cómo se producen los productos, cómo se siembra el café, cómo se siembra el cacao, cómo se producen las orquídeas. En ese sentido, obtuvimos recientemente del Instituto Costarricense de Turismo, que es el ente rector oficial del turismo en nuestro país, la licencia para poder vender nuestros servicios y estar registrados. Tenemos alrededor de 1 kilómetro de senderos construidos a mano, completamente a mano. Y en ese sentido queremos ilustrar principalmente orquídeas, pero también tenemos otras plantas que crecen ahí al turismo que nos visita. En cuanto a los productos y servicios, bueno, tenemos mucha observación de aves, afortunadamente. Somos un paso de aves migratorias del sur de América al norte y viceversa.
Tenemos reptiles como ese que está ahí, que están ahí entre nuestro jardín. Tenemos nuestro orquidiario o jardín de orquídeas, que en nuestra cultura le llamamos a las orquídeas guarias, es un término de origen indígena, entonces se llama el jardín de las guarias o la garden guarias. Tenemos orquídeas en los árboles introducidos y tenemos un desarrollo de manualidades y souvenirs asociados al tema. Nos interesa integrar a la comunidad de artesanos para eventos, para poder hacer ese encadenamiento que mencioné, que es la externalidad que también nos exige el ente rector para que seamos una empresa pyme ligada a un desarrollo sostenible. Oportunidades en el turismo, bueno, definitivamente para nuestro país es clave. 1.243 millones de dólares en este primer trimestre de este año ha entrado a este país por turismo. Nuevas aerolíneas empiezan a conectarnos con Europa. British Airways empezó a volar hace 2 meses en 2 vuelos directos Londres-San José. A partir del próximo mes, París-San José es el nuevo destino de Air France. Y vienen 2 aerolíneas, una de Lufthansa para el próximo año y la Swiss Air desde Frankfurt, de Suiza, de Ginebra. Entonces nos conecta para un crecimiento que esperamos importante y un hub que nos permite conectar con el resto de capitales centroamericanas, lo cual nos permite poder posicionar al país y vender nuestra riqueza biológica de forma sostenible. Estas son fotos de nuestro jardín, el perezoso, el tucán. Muy rápidamente para terminar, voy a mencionar la historia de la Asociación de Orquídeas del Caribe, que nace también junto con nuestro proyecto de jardín. Las primeras asociaciones de orquídeas nacieron en Costa Rica en el año 1970, o sea, ya son 40 y pico de años de estar con orquídeas. Se ha promovido el desarrollo del cultivo, como lo mencioné, a través de proyectos y nuestra asociación nació en 2014. Este es nuestro símbolo, es una untreya urti, que es propia de la región caribeña costarricense. Nos representa, algunos le llaman estrella de mar como por su forma, es una orquídea muy bella y de nuestra región. Las actividades que promovemos en la asociación y qué tiene que ver con el jardín, bueno, pues hacemos también extensión allí. Hacemos una reunión mensual con los cultivadores, intercambio de experiencias, traemos especialistas, desarrollamos un boletín electrónico mensual entre nuestros propios asociados y participamos en las exposiciones de orquídeas a nivel nacional. Hace pocos meses iniciamos una filial en la región del Caribe Sur, en la región de Cahuita, que es el Parque Nacional y la costa, y ahí tenemos un grupo también de orquídeas y de grupos de coleccionistas de orquídeas para la preservación. Impactamos directamente el Parque Nacional Cahuita en cuanto a proteger las orquídeas y estimular el cultivo de ellas. Participamos en los diferentes shows o exposiciones que hacemos a nivel nacional, algunos con juzgamiento internacional de la American Orchid Society. Hacemos de todo, o sea, en parte de integración. Y bueno, nuestros cultivadores son jóvenes también y también les motivamos con sus premiaciones cuando ganan plantas que tienen alto valor botánico o mejor desarrollo. Entonces hacemos una ceremonia de premiación para la entrega de las cintas, que es lo que se gana. No se gana dinero, se gana una cinta, pero lo que se gana es satisfacción de tener una buena planta. Para finalizar, entonces, en resumen, nuestro grupo busca ese desarrollo, esa preservación de la planta, la educación ambiental, también la cordialidad entre miembros y una integración y la promoción de la orquideología en la provincia de Limón costarricense. Quiero dar las gracias a la Asociación Orquideológica del Caribe, a la Universidad Estatal de Distancia que me patrocina y a la empresa Flores y Follajes del Caribe. Muchas gracias.